¿Alguna vez te preguntaste por qué naciste donde naciste? ¿Por qué tú tienes acceso a agua limpia, internet, este video? Mientras en este mismo segundo un niño está muriendo de hambre en Yemen. ¿Por qué tú naciste en una familia que te alimentó mientras otro nació en una que lo abandonó? ¿Por qué tú tienes salud mientras otro nació con una enfermedad terminal que lo matará a los 5 años? La iglesia te dice, son misterios de Dios, no cuestiones el plan divino, pero esa no es una respuesta, es una excusa para un sistema que no tiene sentido. Y si Dios realmente es justo, si realmente es amor incondicional como te enseñaron, entonces algo está faltando en la ecuación. Año 9 después de Cristo, Jerusalén. Un hombre camina por las calles polvorientas, ciego desde que nació. Nunca vio luz, nunca vio color, nunca vio el rostro de su madre. Los discípulos de Jesús se detienen frente a él y hacen una pregunta que, según la doctrina católica moderna, debería ser teológicamente imposible. Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Detente un segundo. Procesa eso. Los discípulos están preguntando si un hombre pudo haber pecado antes de nacer. No después, antes. Eso solo tiene sentido bajo una condición: que el alma existía antes del cuerpo, que hubo una vida anterior, reencarnación. Y Jesús, en lugar de corregirlos con un ¿de qué diablos están hablando?, responde con calma. Acepta la premisa. Y la Iglesia Católica ha estado intentando explicar ese versículo durante 2000 años sin admitir la verdad. Hoy vas a descubrir la conspiración política del año 553, que borró tu pasado para controlar tu futuro. Vas a entender por qué te dijeron que solo tienes una vida cuando tu alma ha vivido 1000. Vas a ver las pruebas enterradas en la Biblia que te obligaron a leer. Y vas a sentir la rabia de saber que te robaron la verdad sobre quién eres realmente. Porque no eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma eterna que está usando un cuerpo temporal. Y cuando entiendas eso, el miedo a la muerte desaparece para siempre. Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, año 553 después de Cristo. La ciudad huele a incienso de mirra mezclado con el sudor de 500.000 de habitantes apiñados en calles de piedra. Aquí, en el Gran Palacio, el emperador Justiniano I controla el territorio más poderoso del mundo conocido. Pero tiene un problema que ningún ejército puede resolver. Las almas de sus súbditos están escapando de su control. Durante los primeros 500 años del cristianismo, la reencarnación no era herejía, era debate teológico legítimo. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la iglesia más influyentes del siglo III, enseñaba abiertamente la preexistencia de las almas. Decía que el espíritu es eterno, que desciende al cuerpo material para aprender, purificarse y eventualmente regresar a Dios. No en una vida, en el ciclo que sea necesario. ¿Por qué esto era peligroso para Justiniano? Simple, si tu pueblo cree que tiene múltiples vidas para redimirse, no tiene urgencia moral inmediata, no tiene miedo, puede cuestionar, puede esperar, puede desobedecer hoy, porque sabe que habrá un mañana en otra existencia. Pero si solo tienes una vida, una oportunidad, un juicio final definitivo, donde todo se decide en 70 años promedio de existencia, entonces cada segundo cuenta. Cada orden del emperador importa. Cada decreto de la iglesia es vida o muerte eterna.
Justiniano necesitaba control absoluto y para eso necesitaba miedo absoluto. Entonces, junto a su esposa Teodora, antigua actriz de teatro convertida en estratega política brutal, convocó el Segundo Concilio de Constantinopla. No fue una revelación divina, fue ingeniería social. Fue el momento en que decidieron que tu alma solo tendría una oportunidad, que el cielo y el infierno serían tu única opción, que la urgencia del miedo te mantendría obediente. El concilio se reunió oficialmente para debatir cuestiones cristológicas complejas sobre la naturaleza de Cristo. Pero la agenda oculta era clara: destruir las enseñanzas de Orígenes, y con ellas cualquier rastro de reencarnación en la doctrina oficial. Justiniano emitió 15 anátemas, maldiciones teológicas formales, contra las ideas de Orígenes. El anatema número 1 declaraba herética la creencia en la preexistencia de las almas. Aquí está el detalle perturbador. El Papa Vigilio, quien debería presidir el concilio, ni siquiera asistió a las sesiones finales. Estaba prácticamente prisionero en Constantinopla, presionado políticamente por Justiniano. El concilio que definió la ortodoxia cristiana durante 1500 años fue ejecutado sin la participación completa del líder de la Iglesia occidental. Fue un decreto imperial disfrazado de decisión eclesiástica. ¿Y qué pasó con los textos que mencionaban reencarnación? Quemados. Los monjes que copiaban manuscritos de Orígenes, exiliados o ejecutados. Las bibliotecas que contenían tratados sobre vidas pasadas, saqueadas. No querían que esos documentos sobrevivieran, y casi no sobrevivieron. Casi. Comenta Control. Si crees que la política manipuló tu fe. Quiero ver cuántos están empezando a conectar los puntos. Porque no importa cuánto quemes, siempre quedan cenizas. Y en esas cenizas está la Biblia misma, con versículos que los editores del siglo VI no pudieron borrar completamente sin que todo el texto colapsara. Vamos directo al versículo más problemático para la teología católica moderna. Juan, capítulo 9, versículo 2. Los discípulos ven al ciego de nacimiento y preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Analiza la pregunta con cuidado. No están preguntando si alguien pecó. Están preguntando quién. Y ofrecen dos opciones. Los padres, que ya estaban vivos cuando él nació, o él mismo. Pero si él nació ciego, ¿cuándo habría tenido la oportunidad de pecar? La única respuesta lógica: antes de nacer, en una existencia previa. Los discípulos judíos del siglo I están operando bajo una cosmovisión donde la preexistencia del alma es una posibilidad real. Y aquí está el detalle que los apologistas católicos evitan. Jesús no los corrige. Si la reencarnación fuera una idea pagana absurda, incompatible con la verdad divina, este era el momento perfecto para enseñar, para decir: no, están equivocados, nadie vive antes de nacer, eso es herejía oriental. Pero no lo hace. Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Corrige la causa específica de la ceguera, rechaza el karma simplista de causa directa, pero no corrige la posibilidad teológica de pecar antes de nacer. Ese silencio es la confirmación más ruidosa de la Biblia. Jesús acepta la premisa de la pregunta, solo rechaza la conclusión kármica simplista.
Pero espera, hay más. Mateo capítulo 11, versículo 14. Jesús está hablando de Juan el Bautista y dice textualmente: y si queréis recibirlo, él es Elías, el que había de venir. No dice que Juan tiene el espíritu de Elías. No dice que es como Elías. Dice que es Elías. Identificación directa. Misma alma, cuerpo diferente. Los profetas del Antiguo Testamento habían prometido que Elías regresaría antes del Mesías. Malaquías, capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Yahvé. Elías había muerto 800 años antes. Entonces, ¿cómo vuelve? La respuesta de Jesús es clara: reencarnó como Juan el Bautista. Los teólogos católicos intentan argumentar que esto es lenguaje figurativo, que Juan tenía el mismo ministerio profético que Elías, no la misma alma. Pero entonces, ¿por qué Jesús usaría el verbo ser en lugar de parecerse? ¿Por qué los evangelios registrarían esta afirmación sin aclaración si fuera solo metáfora? Porque no era metáfora, era literal. Y ahora dime, ¿cuántas veces leíste estos versículos sin cuestionarlos? ¿Cuántas veces tu pastor los explicó como misterios de Dios? No son misterios, son evidencias. Evidencias de que tu alma ha vivido antes, de que volverá a vivir después, de que la muerte no es el final, sino solo un cambio de vestuario. Comenta Elías: si este versículo te voló la mente, necesito saber cuántos están viendo lo que siempre estuvo ahí. Jesús no era católico romano. Era un judío del siglo I viviendo en Judea bajo ocupación romana. Y en ese contexto cultural, la reencarnación no era una idea extraña importada de la India. Era parte del debate teológico judío. Los esenios, la secta ascética responsable de los rollos del Mar Muerto encontrados en Qumrán en 1947, creían en la inmortalidad del alma y su retorno cíclico. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, describe explícitamente las creencias de los esenios. Creen que las almas son inmortales y que las almas buenas tendrán poder de revivir y habitar en otros cuerpos. No está hablando de resurrección escatológica al final de los tiempos, está hablando de transmigración de almas, Gilgul Neshamot en hebreo, la rueda de las almas. La cábala judía, desarrollada explícitamente siglos después, pero basada en tradiciones orales antiguas, enseña que cada alma debe completar su tikkun, su corrección espiritual. Si no lo logras en una vida, regresas, no como castigo, como oportunidad educativa. Dios no es un juez sádico que te condena por 70 años de errores. Es un maestro paciente que te da el tiempo que necesites para aprender. Jesús estaba inmerso en esta cultura. Juan el Bautista probablemente tenía conexiones con los esenios. Algunos estudiosos sugieren que Jesús pasó tiempo en comunidades esenias durante los años perdidos, esos 18 años que la Biblia no documenta entre su infancia y su ministerio público. ¿Por qué los evangelios no explican la reencarnación en detalle? Porque no tenían que hacerlo. La audiencia judía original ya entendía el concepto. Fueron los gentiles convertidos, los romanos, los griegos que entraron al cristianismo en los siglos II y III, quienes necesitaban explicaciones. Y para cuando la Iglesia se institucionalizó bajo Constantino en el siglo IV, la narrativa se simplificó. Una vida, un juicio, cielo o infierno,
fácil de administrar, fácil de controlar, pero la simplificación vino con un costo brutal. La doctrina del infierno eterno es la herramienta de control psicológico más eficaz jamás diseñada. Funciona porque apela a tu instinto de supervivencia más básico. Te dice, tienes 70 años, tal vez 80 si tienes suerte, para tomar la decisión correcta. Acepta a Cristo, obedece a la iglesia, paga tus diezmos, confiesa tus pecados, o arderás para siempre, sin apelación, sin segunda oportunidad. Esa urgencia genera dependencia. Necesitas a la iglesia para salvarte, porque el reloj está corriendo y las apuestas son infinitas. No puedes arriesgarte a equivocarte. Entonces aceptas la autoridad eclesiástica sin cuestionarla. Aceptas la venta de indulgencias en la Edad Media. Aceptas las cruzadas. Aceptas la quema de herejes. Porque todo está justificado si el objetivo es salvar almas del tormento eterno. Ahora compara eso con la reencarnación. Si tu alma es eterna y tiene múltiples vidas para evolucionar, el miedo desaparece, la urgencia desaparece. Puedes cuestionar, puedes experimentar, puedes incluso cometer errores porque sabes que habrá otra oportunidad para corregirlos. La responsabilidad se vuelve personal, no institucional. No necesitas un sacerdote para interceder. No necesitas sacramentos para asegurar tu salvación. Solo necesitas aprender de tus acciones y mejorar. Comenta libertad. Si crees que un Dios que te da infinitas oportunidades es más justo que uno que te condena eternamente. Déjame leer tus respuestas. Aquí es donde la historia se vuelve casi imposible de creer, pero está documentada. En 1894, un aristócrata ruso llamado Nicolás Notovich publicó un libro explosivo, La vida desconocida de Jesucristo. Afirmaba haber encontrado manuscritos en el monasterio budista de Hemis, en Ladakh, India, que describían los años perdidos de Jesús. Los años entre los 12 y los 30 que la Biblia no menciona. Según esos textos tibetanos, Jesús viajó a la India, estudió con maestros hindúes y budistas, aprendió sánscrito, leyó los Vedas, y cuando regresó a Judea, su mensaje incorporaba conceptos orientales: karma, dharma, reencarnación, la divinidad interior del ser humano. El reino de Dios está dentro de vosotros. No es teología judía tradicional, es Atman hindú, es naturaleza búdica. La Iglesia Católica rechaza estos manuscritos como falsificaciones, pero investigadores como Swami Abhedananda y Nicholas Roerich visitaron el mismo monasterio décadas después y reportaron haber visto textos similares. Los lamas tibetanos confirmaron la historia. Un maestro espiritual llamado Issa, que coincide cronológicamente con Jesús, pasó años en el Himalaya antes de regresar a su tierra para enseñar. ¿Por qué esto importa? Porque si Jesús estudió en tradiciones que enseñaban reencarnación abiertamente, entonces su silencio ante las preguntas sobre vidas pasadas no es ignorancia, es confirmación implícita. Él sabía exactamente de qué hablaban sus discípulos cuando preguntaron sobre pecar antes de nacer, porque él había estudiado las mismas escrituras que enseñaban ese concepto. Piénsalo. Jesús habla del grano de mostaza que se convierte en árbol gigante, evolución del alma. Habla de la levadura que fermenta toda la masa, expansión de conciencia. Habla del sembrador que planta semillas en diferentes terrenos, karma y reencarnación en diferentes circunstancias.
no son solo parábolas agrícolas, son enseñanzas sobre el ciclo eterno del alma. Y mientras la Iglesia quemaba estos conceptos en Europa durante la Edad Media, el hinduismo y el budismo los preservaban en Asia. Más de la mitad de la humanidad actual cree en alguna forma de reencarnación. Hindúes, budistas, jainistas, sikhs. ¿Todos están equivocados? ¿O la Iglesia borró algo que el resto del mundo nunca olvidó? Si no existe la reencarnación, entonces Dios es arbitrario. Un niño nace en Suecia con acceso a educación, salud, seguridad. Otro nace en Somalia en medio de guerra, hambre, enfermedad. Ambos mueren a los 5 años. Uno va al cielo por gracia. El otro, según algunas doctrinas, al limbo o peor porque nunca fue bautizado. ¿Dónde está la justicia? La Iglesia responde, son misterios de Dios, pero esa no es una respuesta. Es una admisión de que el sistema no tiene sentido. La reencarnación, en cambio, ofrece coherencia. Ese niño en Suecia está cosechando karma positivo de vidas anteriores. Ese niño en Somalia está quemando karma negativo, aprendiendo lecciones que su alma necesita. Ninguno está siendo castigado injustamente. Ambos están en trayectorias evolutivas diferentes. No es que Dios sea cruel, es que nuestra perspectiva es limitada. Solo vemos una vida. Dios ve la película completa. Cada existencia es un capítulo. Algunos capítulos son oscuros, otros son luminosos, pero todos conducen al mismo final, el retorno a la fuente divina, no por miedo, por evolución natural. Y aquí está la ironía final. La resurrección de Cristo, el evento central del cristianismo, es literalmente una demostración de que la muerte no es el final, que la conciencia sobrevive al cuerpo, que el alma puede regresar a la existencia física. Los primeros cristianos lo entendieron como prueba de inmortalidad. Las generaciones posteriores lo congelaron en un evento único histórico. Pero la mecánica es la misma: muerte, transformación, retorno. Cuando mueres, tu alma no va a un juicio final inmediato, donde un Dios severo decide tu destino eterno en 5 minutos. Tu alma revisa la vida que acabas de vivir. Ve las lecciones aprendidas, ve las que aún faltan, y junto con guías espirituales, que algunas tradiciones llaman ángeles, otras llaman maestros ascendidos, decide cuándo y dónde regresar para continuar su evolución. Tal vez fuiste un campesino en la Edad Media aprendiendo humildad. Tal vez fuiste un guerrero en Roma aprendiendo coraje. Tal vez fuiste una madre en Egipto aprendiendo amor incondicional. Y ahora eres tú, aquí, viendo esto, aprendiendo lo que tu alma necesita aprender en esta vida específica. Comenta recuerdo si alguna vez sentiste una conexión inexplicable con un lugar que nunca visitaste o una época que nunca viviste. Porque tal vez no es imaginación. Tal vez es memoria. Más de la mitad de la humanidad actual cree en alguna forma de reencarnación. Hindúes, budistas, jainistas, sikhs y cada vez más cristianos occidentales están cuestionando si algo falta en su doctrina, porque la reencarnación no niega a Cristo, solo expande el marco temporal de la salvación. La verdad es que la reencarnación ofrece una visión de amor y pedagogía divina que el infierno eterno simplemente no puede igualar. Un Dios que te da infinitas oportunidades para aprender, crecer y regresar a casa
es más consistente con el concepto de amor incondicional que un Dios que te condena eternamente por errores temporales. ¿Qué padre amoroso haría eso? ¿Condenar a su hijo para siempre por errores cometidos en 70 años? Ninguno. Y Dios es mejor padre que cualquier humano. El Concilio de Constantinopla del año 553 no borró la reencarnación porque era falsa. La borró porque era peligrosa. Peligrosa para el control imperial. Peligrosa para la dependencia eclesiástica. Peligrosa para cualquier sistema que necesite miedo para funcionar. Pero la verdad tiene una característica peculiar. Siempre resurge. En los versículos que sobrevivieron, en los manuscritos escondidos en cuevas, en las preguntas que nunca dejamos de hacer. La reencarnación está en la Biblia, sí, en fragmentos, en silencios elocuentes, en preguntas que Jesús no corrigió. Y si eso cambia tu fe, perfecto, significa que estás pensando, que estás cuestionando, que estás evolucionando, y esa es exactamente la amenaza que Justiniano intentó eliminar hace 1500 años. Tu alma no tiene 70 años, tiene miles. Ha vivido en cuerpos que no recuerdas, ha amado personas que olvidaste, ha cometido errores que ya pagaste, y está aquí ahora, en este cuerpo, viendo este video, porque todavía hay lecciones por aprender, pero ya no desde el miedo, desde la comprensión, desde la certeza de que la muerte no es el final, sino solo un cambio de vestuario. Pero si Jesús conocía doctrinas orientales sobre el alma y el renacimiento, ¿dónde las aprendió? La Biblia deja 18 años de su vida completamente en blanco, pero manuscritos tibetanos afirman que estuvo allí, estudiando, preparándose. Haz clic ahora en Los años perdidos de Jesús en la India, porque la conexión entre Oriente y Occidente es más profunda de lo que te enseñaron, y lo que descubrió en el Himalaya cambió el cristianismo para siempre. Comenta Eterno si sentiste que algo en tu alma despertó viendo esto, porque no llegaste aquí por casualidad. Tu alma te trajo aquí para recordar quién eres realmente. Y ahora que sabes la verdad, ya nunca volverás a temer a la muerte.